Bueno, queremos empezar puntuales, así que tenemos mucho material por cubrir el día de hoy, así que nuevamente gracias a todos por acompañarnos. El día de hoy, siguiendo la línea de planificación patrimonial, les traemos un webinar que seguramente contestará muchas de sus preguntas sobre un tema que hoy tiene aún más relevancia como resultado de la pandemia: protocolos familiares. Todos hemos escuchado el refrán abuelo rico, padre millonario, nieto miserable. Este refrán ilustra, yo creo que perfectamente, la realidad de muchos negocios familiares en los cuales la falta de planificación y de estrategia para la sucesión resultan en el fracaso de los negocios. Es importantísimo distinguir y diferenciar las líneas entre la familia y el negocio, y un buen protocolo familiar es esencial para lograr esto. OMC Group, equipo de Private Clients, está listo para ayudarles con este importante aspecto de la planificación sucesoria. Para hablar más sobre el tema, nos acompaña el día de hoy Eric Duport. Gracias, Eric, por acompañarnos. Eric es abogado de la Universidad Javeriana de Bogotá y está especializado en Derecho Comercial. Él realizó el programa de Alta Dirección Empresarial PADE del INALDE, Escuela de Negocios de la Universidad de La Sabana, y fue becado por ExxonMobil para realizar el programa de gobierno y liderazgo de la misma escuela de negocios. Eric tiene un diplomado en estudios latinoamericanos del Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de París III. Entre otros cargos, se destacan que fue presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pereira entre el 2005 y el 2012, y ministro consejero en la Embajada de Colombia ante la Unión Europea entre el 2012 y el 2015. Es también miembro de la Junta Directiva en diferentes organizaciones y docente universitario, y se desempeña actualmente como gerente de la firma Duport Abogados y como consultor de gobierno corporativo y en empresas de familia. Gracias nuevamente, Eric, por estar con nosotros el día de hoy. Al finalizar el seminario van a tener la oportunidad de hacer sus preguntas utilizando el botón de Q&A que tienen en la parte de abajo de sus pantallas. También pueden escribirnos a marketing@omcgroup.com y con mucho gusto podemos contestar a sus preguntas. Así que bueno, sin más, los dejo con Eric para dar inicio al webinar del día de hoy. Muchas gracias, Karina. Un saludo especial para todos los invitados. Gracias por aceptar esta invitación. Vamos a hablar de temas que seguramente van a ser de interés para todos ustedes que son empresarios, que tienen una empresa familiar. Generalmente cuando hacemos esta charla en diferentes partes y preguntamos cuántas personas que están al frente tienen o hacen parte de una empresa familiar, y generalmente entre el 80 y 90% de las personas levanta la mano. Y esta realidad que es de Colombia lo es igualmente de todos los países de América Latina. Luego, hoy vamos a hablar en una primera etapa para poder lograr tener una estructura familiar, tenemos que organizar la empresa para eso. Y yo quiero empezar por mostrarles una imagen que seguramente es familiar para todos ustedes, que es esta. Estamos aquí ante una imagen muy conocida por todos. Yo soy Betty la Fea, no solamente es la novela más vista de la historia, tuvo un Guinness Record en el año 2010, sino que es el caso perfecto de cómo no administrar una empresa, porque se dan todos los problemas de gobierno corporativo, pero por falta de cuidado de sus socios, por falta de cuidado de sus accionistas. Y en particular en la imagen que ustedes ven acá, están en una asamblea de accionistas. Y cuando empiezan las asambleas de accionistas, lo normal, lo natural es que se reparta la información financiera de la compañía. Los balances, los estados de resultados, el informe del representante legal, estas formalidades tan importantes. Y allí, en esa ocasión,
una de las accionistas, la madre del gerente de Armando, coge esta información y dice, pero ¿qué es esto tan aburrido? Estos números que no entiende nadie. Hablemos mejor del matrimonio de los hijos, que es la próxima semana. Y empezamos a mezclar los temas familiares con los temas de la empresa dentro de la empresa. Y ahí se empiezan a dar los problemas reales de gobierno corporativo de las organizaciones. Y eso se da porque no sabemos cuáles son nuestros derechos, por un lado, pero sobre todo cuáles son nuestras responsabilidades al ser dueños de una empresa familiar o no familiar. En el caso puntual de esta reunión, que es de las más importantes de toda la novela, los accionistas se dan cuenta de un hecho que los sorprende, y es que la empresa está embargada por otra empresa, que es una empresa ficticia, creada por quien en ese momento es el peor enemigo de los socios, que es Betty la Fea. Luego, ¿cómo unos accionistas pueden permitir que su empresa esté embargada, que ellos no se hayan dado cuenta de las maniobras fraudulentas del gerente, de su equipo directivo? ¿Dónde estaban los auditores o los revisores fiscales en este momento? ¿Dónde estaba la junta directiva o el consejo de administración generando los sistemas de control de la organización? Esas son todas respuestas que tenemos que pensar hacia el interior de nuestras empresas, mucho más que estar pensando en o permitiendo que el gerente lleve a trabajar a su mejor amigo a la organización, que la gerente comercial lleve a trabajar a su mejor amiga, en este caso puntual, a la penitenía famosa de los 6 semestres en la San Marino, y que esto suceda como si nada, como si fuera un tema de amiguismos, de familiarismos, de temas donde se mezclan todos los conflictos de interés posibles y no hay un sistema de control. Entonces, esto no debe ser, digamos, ese es el mejor ejemplo de lo que no debemos tener como empresa, y es el inicio con lo que quiero explicarles qué es el gobierno corporativo de las empresas, para luego terminar con este caso puntual de las empresas familiares. Cuando hacemos esta presentación en Colombia, yo presento este slide, esta diapositiva con estas empresas, pues para nosotros es muy claro que estas empresas, por lo menos lo que nos inspiran a nosotros en el país, además de ser grandes, importantes, muchas de ellas, no todas, están en bolsas de valores, pero lo que generan detrás de todo esto es la palabra mágica detrás del gobierno corporativo y las empresas familiares, que es confianza. Y eso es lo que tenemos que lograr que transmitan nuestras organizaciones con nuestros grupos de interés. Porque esta misma imagen que sentimos nosotros particularmente en Colombia, porque cualquiera podría decir yo tengo un poco de plata y yo puedo comprar acciones en estas empresas sin siquiera preguntar quién es el gerente, ni quién es la junta directiva, ni el revisor fiscal, nada. Es tanta la confianza que transmiten que podemos hacer inversiones de esa forma. Ese mismo sentimiento era el que generaban estas empresas hace 20 años a nivel mundial. Cuando hablamos de los casos de Enron y de WorldCom y de Tyco en Estados Unidos entre el año 2000 y 2003, y cuando hablamos de la empresa Parmalat, una empresa italiana, empresa familiar, que tuvo su declive en el año 2003, cuando las autoridades de todas estas empresas, las que las vigilaban, se dieron cuenta que detrás de todas estas cifras maravillosas que presentaban, lo que había era un fraude y una colusión entre juntas directivas, revisorías fiscales, gerentes, presidentes, para defraudar a los mercados. Y eso lo permitieron las mismas estructuras internas de las organizaciones. Luego, cuando esto sucedió, la OMC dijo, pues esto lo tenemos que resolver de alguna forma, y de ahí se empezaron a fortalecer estos pilares de gobierno corporativo que hoy en día aplican perfectamente para nuestras empresas. Cuando nos dicen gobierno corporativo, nosotros pensamos en que eso es para grandes corporaciones, empresas de bolsa de valores, etcétera, y al final lo que vamos a ver es que no, aplica para cualquier tamaño de organización.
Ahora, ¿qué es el gobierno corporativo? Pues es el conjunto de acciones, culturas y estructuras que procuran la promoción y la consolidación de organizaciones transparentes, legales y responsables. ¿Para qué? Nuevamente la palabra confianza aparece acá, porque de acá en adelante esa va a ser la palabra más importante en esta charla, y es generar confianza con nuestros grupos de interés. Por eso me gusta esta definición, es de Governance Consultants, y recoge muy bien lo que es el gobierno corporativo, porque lo que tenemos que pensar, y yo le digo a los empresarios, es que llega un momento en que las empresas no son nuestras, porque cualquier decisión que tengamos termina generando un impacto positivo o negativo en todos nuestros grupos de interés, en nuestros clientes, en nuestros inversionistas, en los bancos, en nuestros proveedores, que cualquier decisión que tomemos, ya sea individualmente o a través de un consejo de administración o junta directiva, pues cada vez el impacto se extiende y nosotros somos responsables por ese impacto. En la estructura natural de gobierno corporativo, lo que tenemos es esto, y yo le digo a los empresarios, esto es lo que dicen los estatutos de su empresa. Muchas veces cuando creamos empresas ni los leemos los estatutos, no nos interesa tanto la parte legal, le decimos al abogado que nos haga esto, lo descargamos de internet, firmamos sin leer y no sabemos cuál es la verdadera estructura, pero este es el esquema tradicional que está basado sobre algo que es la teoría de la agencia. Y en la teoría de la agencia lo que vemos es un esquema cascada de delegaciones. Los dueños de la empresa que no están en el día a día de la organización delegan esa responsabilidad en una junta directiva o en un consejo asesor, quienes asuman gran responsabilidad de la dirección de la empresa, y una de sus principales actividades y responsabilidades es nombrar al mejor de los gerentes para nuestra organización. Luego van delegando responsabilidades y el gerente al mismo tiempo delega en su staff, en su equipo directivo, quienes al final delegan en los trabajadores. Pero así como hay un esquema hacia abajo de delegación, la teoría de la agencia nos muestra que al revés hay una responsabilidad de rendición de cuentas. Luego de abajo hacia arriba se rinde cuentas, los trabajadores a sus directores de departamento, los directores de departamento a la gerencia a su junta directiva, y la junta directiva y la gerencia le rinden cuentas a los dueños de la organización. Entre todo esto hay una figura muy importante que es la revisoría fiscal. La revisoría fiscal en nuestros países es muy particular porque terminan siendo nuestros asesores tributarios, nuestros asesores financieros, y se empiezan a mezclar muchos temas muy peligrosos por conflictos de interés y por falta de objetividad en el análisis que ellos hacen. Normalmente el revisor fiscal termina haciéndole la declaración de renta a los miembros de la junta directiva o a la gerencia y al mismo tiempo a los accionistas. Luego, esta responsabilidad de los accionistas es supremamente importante porque deben elegir un revisor fiscal completamente independiente, porque será sus ojos dentro de la empresa durante todo un año. Luego necesitamos personas muy profesionales y muy independientes para poder hacer esas valoraciones al interior de la empresa. Entonces, si yo soy dueño de una empresa y soy dueño de una empresa familiar, además, mi primera responsabilidad es tratar de entender que mis hijos posiblemente no tengan una relación directa con la empresa por efectos de trabajar en ella. Porque yo puedo tener un hijo artista, médico, futbolista, cualquier otra profesión liberal, si no le interese participar de nuestra empresa. Pero una vez al año tendrán que sentarse en la asamblea de accionistas y tener que tomar decisiones. Por eso sugiero siempre que a nuestros hijos por lo menos un curso de finanzas para no financieros, porque una vez tienen que tomar decisiones en temas financieros, saber leer unos estados financieros, saber entender un informe de gestión, y desde pequeños llevarlos a la empresa para que se enamoren de ella, no para que trabajen en ella necesariamente, pero para que ese vínculo no se rompa con el paso del tiempo y siempre exista un interés
muy fuerte de nuestras familias con la empresa. Luego, como vemos este esquema, tenemos que entender que en esta parte, entre la asamblea y la junta directiva, están los centros de poder, son los órganos de poder de la organización, y de la gerencia hacia abajo están los centros de gestión. Arriba tomamos las decisiones estratégicas hacia dónde va la compañía, y abajo se toman las decisiones para lograr cumplir con esos objetivos estratégicos que nos han definido los dueños y los directores de la compañía. Entender esto es súper importante para poder separar los roles de cada uno de nosotros dentro de una compañía. ¿Y dónde se dan los rompimientos del gobierno corporativo? Cuando uno de los dueños viene un día a la empresa, se sienta en el escritorio del director administrativo y financiero, le dice, mira, yo quiero que contrates a fulanito, que los asesores de seguros sean estos y no sé qué, y empieza a darle órdenes a un directivo de la compañía. Y el directivo lo que está sintiendo en ese momento es que efectivamente un dueño se sentó a darle órdenes, y no es así, porque su jefe directo es el gerente y no puede recibir órdenes de nadie diferente al gerente. Luego esos esquemas hacen el rompimiento de los efectos del gobierno corporativo. Vemos entonces que en la asamblea está el control político, las decisiones se toman por democracia, en los estatutos dicen la mitad más uno, el 60%, es un juego de mayorías. En el consejo de administración o junta directiva está el gobierno de la empresa, donde las decisiones se toman por consenso, y finalmente está la dirección o mando de la empresa con el activo más importante de cualquier compañía, que son los trabajadores. Pero muchas veces uno le dice al empresario, bueno, ¿y por qué no creas una junta directiva o un consejo asesor? Dice, pero es que nadie conoce más la empresa que yo. Si yo llevo 20 años aquí, a mí, ¿quién me va a venir a enseñar? Y esta frase me gusta mucho porque dice, ningún hombre es tan sabio que no cometerá fácilmente errores si no toma más consejo que el propio. Aquel que solo aprende de sí mismo tiene un tonto por maestro. Y es que nadie conoce efectivamente mejor la empresa que el dueño, pero hay otras personas que conocen mejor del entorno de los negocios, de temas financieros, de temas de marketing, de temas legales, de temas del gobierno corporativo, y nos ayudan a tomar mejores decisiones. En este slide me gusta mucho porque muestra lo que es la visión de la administración. Esta es la visión del gerente de una empresa, que tiene muy claros cuáles son los objetivos que tiene que cumplir. Sabe cuál es la meta porque se las han definido o él mismo la ha definido. Pero la visión de la junta directiva nos da un espectro muchísimo más amplio, porque el gerente gobierna sobre el día a día, resuelve los problemas del día a día. La visión de la junta directiva nos permite entender que para llegar a cumplir esos objetivos estratégicos hay que sortear una serie de obstáculos, de dificultades, de entornos, de problemas, etcétera, y ahí es donde nos genera realmente valor esa junta directiva para la organización. Luego, cuando se hace un proyecto de gobierno corporativo en este tipo de empresas familiares o no, pues uno tiene que empezar a responder una serie de preguntas. Primero es, ¿trabajamos con un presupuesto? Muchas veces los empresarios nos dicen, sí, claro, nosotros vamos a crecer el próximo año al 15% o al 12%, y ese es el presupuesto que está en su cabeza y en la cabeza del director comercial, y no hay nada escrito. O muchas veces nos muestran un presupuesto simple, sin un presupuesto de inversiones y de gastos y presupuesto completo, y si nos lo muestran, efectivamente les decimos quién lo aprueba. Nos responden, pues nosotros, aquí el equipo directivo lo aprobamos. Es decir, no pasa a un órgano superior para generar una aprobación, porque ese es el mismo órgano que va a hacerle seguimiento al cumplimiento de ese presupuesto. Y muchas veces nos dicen que tienen presupuesto, pero no les preguntamos si tienen un plan estratégico, y a veces nos dicen, sí, claro, tenemos un plan estratégico que hicimos con un subconsultor, y por ahí lo sacan y dice, en el 2016 seremos la empresa más estratégica, más grande, más no sé qué, reconocida. Son planeaciones estratégicas trasnochadas que no les hacemos seguimiento. Entonces, y uno cómo puede tener un presupuesto si no tiene un plan estratégico. Si yo tengo un plan estratégico, sé que el próximo año voy a abrir tantas tiendas o voy a hacer diferentes negocios en diferentes partes,
y tengo que saber de dónde sale el dinero para eso, cuánto tengo que vender para poderlo realizar. Entonces, son herramientas administrativas que hablan perfectamente y son completamente necesarias para la toma de decisiones estratégicas de la organización. Preguntamos por las formalidades. ¿Tienen implementados sistemas de convocatorias? Entonces, muchas veces nos pasa que se reúnen unos accionistas sí y a otros no los invitan. Y eso pasa mucho en las empresas familiares. No, damos por hecho que ellos nunca vienen, que no les interesa, pero son inversionistas, son accionistas de las empresas. Luego tiene que haber un sistema de formalidades donde invitemos, donde comuniquemos, donde quede la prueba de esa realidad, de esas actuaciones formales, de los temas que se están tratando, a lo que se invita a las reuniones. Se sugiere siempre tener políticas que permitan tener, que regulen los temas de conflictos de interés, las operaciones con partes vinculadas que son los mismos accionistas, con las juntas directivas, etcétera, porque ahí es donde se empiezan a generar todos esos problemas, sobre todo en las empresas familiares, por no contar con este tipo de reglas. Y hay algo muy importante, tienen establecidos mecanismos de solución de conflictos. Y esta es una pregunta muy importante porque imagínense ustedes en la sala de juntas de su empresa, reunidos todos los hermanos accionistas de la empresa en una discusión acalorada. El nivel el tono de la voz sube, eh, la situación se vuelve compleja y el primero que sale de esa reunión sale tirando la puerta. Luego la secretaria que estaba afuera se enteró de todo lo que sucedió. A la media hora, todos los empleados de la empresa saben que esos hermanos accionistas están en una discusión muy fuerte. A los 2 días, los proveedores están enterados, los bancos están enterados, y a los 5 días los clientes ya saben, y esto lo que hace es que empieza a matar lentamente la organización, porque el proveedor les va a decir, yo ya no le puedo vender a crédito, me tiene que pagar inmediatamente, el banco les dice, yo ya no le puedo prestar sin estas garantías y sin subir las tasas. Los empleados ante una situación de inestabilidad como esa, lo primero que hacen es salir a buscar trabajo en otras partes. Luego, sin saberlo, estamos matando la empresa. Y hay un proverbio africano que dice, cuando los elefantes luchan, la hierba es la que sufre. Pues, al final, los accionistas quedan con algo, quedan con un poco de dinero, se reparten lo que quedaba de la empresa, pero ¿qué pasa nuevamente con nuestros empleados, con nuestros clientes, con nuestros grupos de interés, que finalmente son los que dependen de esas buenas relaciones y los buenos manejos que nosotros le demos a las situaciones complejas? Al final de cuentas, el gobierno corporativo lo que busca en este tipo de empresas es 2 cosas. Lo primero, mejorar la gestión de la empresa. Y lo segundo, mejorar en la percepción de los accionistas y del mercado. ¿Eso qué significa? Que la empresa vale más, tiene una mejor valoración. ¿Por qué mejora en la gestión de la empresa? Porque hemos hecho un refinamiento de la estrategia, porque tenemos plan estratégico, presupuesto, evaluación del cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización, un sistema de remuneración por cumplimiento de objetivos, remuneraciones variables, digo, una mejor estrategia gracias, seguimiento y control gracias a una junta directiva que hace una supervisión, órganos independientes de revisoría fiscal nombrados sobre bases objetivas y profesionales. Eso hace que la gestión de la empresa sea mucho mejor. Y por otro lado, hay una mejor percepción de los grupos de interés, lo que nos permite tener un mejor y mayor acceso a mercados de financiamiento. Hoy en día los bancos están viendo con buenos ojos que las empresas adopten mejores prácticas de gobierno corporativo, les genera confianza, permite que los préstamos sean a mejor tasa, a más largo plazo. Si ustedes van a hacer un negocio, un joint venture o una alianza, una fusión, entre otras, pues esas empresas van a venir a mirarnos por dentro y nos van a pedir las actas y nos van a pedir cuáles son nuestros sistemas de identificación de riesgos, mapas de riesgos, etcétera.
Luego, eso va a hacer que nuestra empresa tenga una mayor valoración para permitirnos hacer una negociación de igual a igual con esas otras compañías y disminuye los riesgos para el inversionista minoritario. Al final de cuentas, estamos hablando de un mejor desempeño, una mayor valoración de la empresa y un menor costo de capital. Esto en lo que tiene que ver en particular con el gobierno corporativo, de empresas familiares, de empresas no familiares, pero que si queremos nosotros trabajar desde la empresa familiar en un protocolo de familia, lo primero que tenemos que pensar es que tenemos que organizar la casa por dentro, generándole confianza a nuestros grupos de interés, para luego empezar a trabajar en el esquema familiar de nuestra organización. ¿Eso qué significa? Cuando uno habla de una empresa familiar, tenemos que entender que hay dos características que son supremamente importantes. La primera, obviamente, es que la empresa pertenezca a una familia, que una familia tenga el control o la mayor participación sobre una empresa. Esa es la primera característica, pero esa característica sola no la hace una empresa familiar. La hace una empresa familiar el hecho de tomar una decisión, que es la decisión de perdurar en el tiempo. Es la decisión de que las siguientes generaciones estén vinculadas con esta empresa familiar. Y cuando se dan estos dos elementos, podemos fácilmente hablar de empresa familiar. Yo tengo clientes y amigos que tienen empresas, son de ellos, y dicen, Eric, es que yo no voy a hacer protocolo de familia porque yo en unos años voy a vender esta empresa, yo no voy a dejar este problema a mi familia, a mis hijos, es demasiado estrés, etc. Luego, no se concentran en trabajar en un esquema de protocolo de familia porque tienen clarísimo que no va a pasar, no va a trascender a las nuevas generaciones. Luego, ese es un punto muy importante y es una reflexión que todos ustedes deben hacer frente a los temas de empresas familiares, de saber para dónde quieren y qué quieren ustedes con sus empresas. ¿Cómo lo hicieron o cómo lo han hecho desde hace siglos estas empresas? Estas son las empresas familiares más antiguas del mundo y en particular hay algo bien interesante en esto porque la que aparece como primera, que es Kongo Gumi de Japón del año 578, esta fue una empresa familiar hasta hace 3 años, que es súper particular. Es una empresa de construcción que fue comprada por una empresa que no es de construcción, luego dejó de, que no es familiar, luego dejó de ser empresa familiar después de tantos siglos, después de tantas generaciones, lo que le permitió a la segunda empresa también japonesa del año 718, el Hoshi Ryokan, que es un hotel muy conocido por sus aguas termales y los spas, etcétera, convertirse en la empresa familiar más antigua del mundo. Y a partir de ahí tenemos ejemplos como empresas francesas de hace 1000 años, empresas italianas, empresas chilenas. La más antigua de América Latina es Hacienda Los Lingues de 1575, y la empresa más antigua de Colombia es una pequeña empresa que fabrica instrumentos, se llama Instrumentos El Sueño, en un pequeño pueblo de Antioquia, y es de 1860 y están en la 4ª generación hoy en día. Luego, si estas empresas lo han logrado, uno tiene que ver qué es lo que hay detrás de ese entendimiento, de esa visión de largo plazo que les ha permitido mantenerse como empresas familiares a lo largo de los años. Si alguien de ustedes ha participado en un evento de estos de empresas familiares, va a reconocer esta diapositiva. Porque es que la empresa familiar es una mezcla, y yo digo que es más o menos como una bomba atómica, porque es mezclar personas, dinero y familia en un mismo escenario. Esos son 3 subsistemas que son independientes, pero cuando los mezclamos se vuelven una relación explosiva. Y es precisamente por esto que tenemos que entrar a organizarlo a través del protocolo de familia. Porque es que tenemos a los familiares que no son dueños de la empresa, que no trabajan en la empresa, pero que tienen una expectativa sobre la empresa.
Tenemos a propietarios no familiares, que también son nuestros socios, que pueden que no trabajen en la empresa, pero como dueños de la empresa, como accionistas, tienen también interés. Están los empleados común y corriente de la organización, no familiares, sino propietarios, y esto se empieza a complicar cuando los familiares no propietarios empiezan a trabajar en la empresa. Los hijos de los accionistas, por ejemplo, los yernos, las nueras, que son familiares también, y porque hay una serie de expectativas, y aquí hay un dicho famoso del yerno emprendedor o el yerno con ideas, que de hecho es una mala imagen para el pobre yerno porque no es problema de él. El problema es del suegro, de la suegra, que lo vinculan a la empresa familiar sin reglas claras. Y obviamente pues eso termina siempre, o la mayoría de las veces, en problemas o tragedias familiares. Están los propietarios no familiares que trabajan, que se tienen que ver con los propietarios familiares dentro de la empresa, y están los que reúnen todas las características, el familiar que es empleado y que es propietario. Luego, todos estos tres subsistemas confluyen en el sistema de la empresa familiar, y en el momento en que uno de esos subsistemas falle, termina arruinando esta complejidad que tenemos dentro de las organizaciones familiares. Y así como les mostraba la teoría de la agencia dentro de la empresa, pues las familias también tienen unos organigramas. Cuando se construye el protocolo de familia, se trabaja sobre unos órganos que son súper importantes y que son los que en últimas hacen que los protocolos de familia no se queden como un documento escrito, frío y archivado, sino como un documento vivo que le hace seguimiento a la evolución de la familia y a la evolución de la empresa. Allí tenemos la asamblea de familia. Este es un órgano muy importante, pero es la reunión familiar. Este es donde invitamos a los esposos, las esposas, a los hijos, a que nos integremos. Y es que imagínense que las familias hoy en día pueden ser chiquitas, pero dentro de 50 años van a estar multiplicadas por 3 o por 4 personas. Luego, si son 50 miembros de la familia, todos con una relación con la empresa, entre 50 pues tenemos a unos que están viviendo en Estados Unidos, otros que viven en Europa, y niños chiquitos casados con personas de diferentes países que ya no se conocen como se conocían los hermanos o incluso de pronto los primos. Luego necesitamos estos espacios de integración, de reconocimiento, de tradición, de entregar los valores familiares, de reconocer el legado de los fundadores de la organización, y este escenario es el propicio para entregar todo eso que es tan fuerte, que es el legado familiar. Pero esto es una reunión, como les digo, una vez al año, una vez cada 2 años, para generar la integración. Pero hay un órgano que es el Consejo de Familia, que es la junta directiva de la familia. Es la que está haciendo la evaluación permanente de qué está pasando en la empresa, cómo está creciendo la familia, cuáles son los problemas que tenemos en la familia, cómo podemos ayudar a resolverlos. Eso es el rol importante. Muchas veces se acompañan de un veedor de familia que les ayuda con este proceso, y el Consejo de Familia se ayuda igualmente de unos subcomités que ellos mismos crean con la participación de otros miembros de la familia, como en el caso del Comité de Nuevas Generaciones, Comité de Educación, el Family Office, la Fundación, o los temas de filantropía familiar, etc. Luego, el Consejo de Familia es donde está concentrado el poder de esta organización familiar. Y uno dice, pero ¿cómo interactúan empresa y familia para que esto no se mezcle y sea fácil y sea armónico? Pues tenemos que el Consejo de Familia tiene que tener una relación y una comunicación permanente y una coordinación armónica con el Consejo de Familia. Porque es que en el Consejo de Familia ellos deciden, por ejemplo, que los miembros de la familia nuestra no pueden trabajar en la empresa. Esto es una comunicación que le envía, una decisión que le comunica el Consejo de Familia a la Junta Directiva y le encarga para su cumplimiento. Y así como todas las normas del protocolo de familia, pues la Junta Directiva, en lo que le corresponde, tiene que ser garante de su cumplimiento al interior de la empresa. Luego esto tiene que mantener una comunicación perfecta, porque de acá sale información actualizada de la empresa hacia el Consejo de Familia para que luego sea trasladada al resto de sus miembros.
Karina nos decía la frase de una forma, yo la digo de otra, y es famosa y es mundialmente conocida. Es padre fundando, hijo gastando y nieto mendigando. Y esto se basa sobre estadísticas mundiales. El 50% de las empresas familiares no pasan a la segunda generación o se mueren en la segunda generación y el 18, entre el 15 y el 20% se mueren en la tercera generación. Luego, si esta estadística es tan fuerte, pues lo que nos corresponde es ser completamente responsables de tomar decisiones hoy frente a lo que pueda hacer nuestra empresa en segundas y terceras generaciones o en entregar el legado. ¿Y cuáles son esas causas de fracaso? Pues lo primero, esto entre muchísimas otras, pero solo por ponerles ejemplos, la generación mayor no quiere retirarse del manejo de la compañía. Hay casos, y los conozco, de empresarios que tienen 80 años y son los primeros que llegan a la empresa, los últimos que se van, toman todas las decisiones, sus hijos tienen todos los títulos universitarios, experiencia, pero están completamente limitados en sus habilidades de dirección porque nunca les han permitido, porque su padre no lo permite o su madre. Luego, el día que el mayor no esté, se generan unos problemas enormes al interior de las compañías. Hay muchas veces crisis de valores familiares, morales familiares versus la empresa. Y es que en todas las familias tenemos ovejas negras, personas difíciles, y muchas veces tratamos de resolver los problemas familiares llevándolos a la empresa. Mira, dale trabajo allá en la empresa porque es que con eso lo tenemos ocupado. Y eso termina mal en la empresa y termina mucho peor en la familia. Y hay muchos casos documentados sobre estos temas. Hay miembros de la familia trabajando en la compañía sin competencias para el cargo. Creemos que porque los hijos fueron a estudiar a quién sabe dónde, las mejores universidades, etcétera, ya tienen el perfil perfecto para venir a dirigir la empresa o una vicepresidencia de la organización. Es decir, nos pasamos de optimistas en esas decisiones y de falta de objetividad para tomar esas decisiones cuando vemos que grandes compañías del mundo lo que hacen o sus dueños es que a sus hijos los ponen, si es un negocio de ropa, los ponen a doblar ropa en los almacenes o a contar tornillos y empiezan desde abajo, pero en un proceso de evolución desde que están en el colegio muchas veces, porque los ponen a interactuar muchas veces con la empresa para que se genere ese sentido de pertenencia, ese conocimiento del negocio que es tan importante. Luego eso hace también, como en este caso, que fracasen. Pensar que porque nuestros hijos o nuestros sobrinos son todos de la misma familia, tenemos que pagarles igual, que eso es un criterio de justicia. Pues no porque es que de pronto uno de ellos tiene más experiencia, mejores títulos, etcétera, y el otro acaba de salir de la universidad. Luego no es injusto que yo le pague más a un hijo que a otro. Y eso no tiene que ser sobre realidades, que porque un hijo está casado y el otro no, entonces yo le pago más a uno que al otro. No, se hace sobre decisiones objetivas que se toman estas decisiones. Ausencia de un plan de sucesión está muy ligado con el primero de los puntos, porque el hecho de pensar que no nos va a pasar nada, eso le pasa mucho a los empresarios que creen que son inmortales y nunca no se hacen la pregunta de ¿y qué pasa si mañana me muero? Eso es muy importante nosotros tenerlo claro, porque ¿a quién le voy a dejar yo el problema o a quién le voy a dejar yo una empresa organizada, con un plan de sucesión, con ejecutivos preparados, con esos temas tan definitivos para el manejo de la empresa? Y no preparación de la familia para las épocas de crisis, para afrontarlas con madurez y austeridad. Esto es muy desafortunado cuando uno trabaja en este segmento de ver cómo se destruyen empresas por no saber manejar bien estas situaciones. Porque cuando, como decimos, hay bonanza, todos estamos felices. Aquí no hay peros que valgan. Pero cuando entramos a épocas de vacas flacas, como decimos, o de crisis, pues siempre va a haber el dedo acusador. Es que tú fuiste el que tomó la decisión,
es que tú propusiste este negocio, es que tú dejaste de hacer esto. Y eso empieza a generar un conflicto que empieza a comerse lentamente nuevamente tanto la familia como la empresa familiar. Luego, un protocolo de familia es un proceso de reflexión profunda. Y aquí es donde yo quiero contarles al final que esto ya no es como lo hacían antes. Esto ya no es de llamar al abogado de la familia y decirle, mira, yo quiero que me hagas mi protocolo de familia. Y el abogado, como conoce la familia, ya tiene más o menos idea cómo está conformada, las expectativas, etcétera, pues construye un protocolo de familia con su formato, se lo presenta al fundador o la fundadora de la empresa, lo revisan conjuntamente, hacen unos cambios y cuando ya está listo, se lo presentan al resto de la familia para que lo firmen. ¿Qué significado tiene ese protocolo de familia? Absolutamente ninguno para quienes no participaron de él, porque termina siendo una imposición de su padre o de su madre. Y así se hacían antes y por eso vemos tantos protocolos de familia fallidos en las empresas de nuestra región, precisamente porque no se construyó este protocolo con todos los miembros, oyendo, escuchando sus pensamientos, sus visiones de futuro, sus expectativas frente al patrimonio, frente a la empresa, y eso es lo que hace verdaderamente interesante hacer un proceso de protocolo de familia. ¿Y cómo está compuesto el protocolo? Pues tampoco es un tema tan frío como lo pensaría o como se hacía antes, porque esto no es un tema solamente de reglas de juego. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un reconocimiento de qué tipo de familia somos. Porque al reconocernos como familia, vamos a identificar nuestros problemas. Y uno tiene que hacer un tema de estrategia familiar, así como hacer una estrategia para la empresa, pues tenemos que pensar en nuestra estrategia familiar, nuestro DOFA, cuáles son nuestras debilidades como familia, nuestras fortalezas, nuestras amenazas, las oportunidades, y sobre esa base crear una estrategia para reducir las brechas de los problemas que vamos a tener y potenciar todas nuestras oportunidades. Pero entonces tenemos que empezar y veamos que esto es parte del protocolo de familia. Empezar por esta reflexión familiar fuerte para luego darle paso, si es la decisión de la familia, con la construcción de las reglas. Muchas veces empezamos construyendo esta visión estratégica familiar y las empresas nos dicen, ¿sabes qué? No queremos más protocolo, porque lo que estamos dándonos cuenta dentro de nuestros riesgos es que lo que debemos hacer es que tenemos que separar nuestra empresa, esta rama familiar se quedará con esto, nosotros con esto, porque preferimos hacerlo así a tener que enfrentarnos más adelante. Y puede suceder, pero si la decisión es continuar, pues se trabaja sobre unas reglas que deciden los mismos familiares con el acompañamiento del consultor, y se habla del trabajo de los miembros de la familia dentro de la empresa, los requisitos, cómo entran, ingresan, cómo se evalúan, cómo salen de la empresa, las normas de conducta, los temas de conflictos de interés, se crean los órganos familiares dentro del protocolo, se habla de finanzas, el tema de dividendos, el tema de la utilización de la caja menor, el tema de utilización de los recursos y los activos de la empresa y de la familia, las reglas frente a eso, los temas de propiedad, que son tan importantes, si queremos abrir nuestra propiedad frente a terceros o no, y cómo lo protegemos, si nuestros hijos tendrán que firmar capitulaciones matrimoniales para no comprometer las acciones de la empresa con su familia, con su esposa, con su esposo, los temas de responsabilidad social empresarial, y se definen muchas otras reglas que van surgiendo en el proceso de creación del protocolo de familia. Luego, esto no es un tema de una sentada con el abogado, sino esto es un tema de 4, 5 meses de reuniones de reflexión profunda entre los miembros de la familia con el acompañamiento de un consultor experto que los va guiando para que ustedes tomen las mejores decisiones, que son las que ustedes mismos pueden definir conociendo la realidad de cada una de sus familias y de cada una de sus empresas. Al final, cuando ya se ha hecho este trabajo juicioso, lo que tenemos es la aprobación
y puesta al día del protocolo y se firma por todos los integrantes de la familia. Y ese momento de la firma es un momento muy especial porque es el inicio de una nueva realidad en la conformación y en la actuación de los miembros de la familia frente a la empresa y frente al resto de la familia. Con esto, porque teníamos 45 minutos, con esto terminamos, no sin antes mostrarles un proverbio que es muy importante también, en este caso es un proverbio chino, que dice: el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, el segundo mejor momento es ahora. ¿Y por qué les digo esto? Porque siempre en nuestra mente está: sí, yo voy a organizar el gobierno corporativo, yo voy a hacer el protocolo, pero tengo que comprar la maquinaria, pero tengo que hacer esta inversión, pero voy a cambiar mi casa, voy a cambiar mi carro. Siempre hay una excusa para dejar de lado esto, aunque sabemos que es muy importante. Pero esto se hace en época de paz de la familia y de los accionistas. En época de problema y de conflicto, esta no es la solución. La solución es llamar a su abogado para que su abogado sea el que más gane, posiblemente el conflicto, y ustedes sean los que más pierden. Muchísimas gracias y entonces damos paso a la serie de preguntas y respuestas. Eric, muchísimas gracias. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y me encantó el proverbio. Yo creo que resume muy bien lo que nos has compartido el día de hoy. Tenemos varias preguntas que nos llegaron antes del inicio del webinar, así que vamos a empezar con esas. ¿Qué tamaño debe tener la empresa para realizar un protocolo familiar? ¿Se puede realizar un protocolo en una empresa de un solo miembro o deben existir 2 o más miembros de la familia implicados en la empresa? El protocolo es independiente de cuántos miembros tiene la familia. Pues tiene que tener más de uno, porque, pues, por lo menos, porque finalmente es un documento que genera las reglas de juego de los familiares en relación con la empresa. Luego, no necesariamente tienen que trabajar en la empresa. No necesariamente el empresario ya tiene incluso que trabajar en la empresa. Puede que sea que todos estén por fuera. Hay empresas que tienen protocolos de familia que han tomado la decisión de que ningún familiar trabaje en la empresa. Luego, el protocolo se construye a la medida de la familia, dependiendo si tiene dos personas, 2 generaciones o 10 generaciones. Pero lo importante es, sí, que sea una empresa familiar y que haya un grupo de familia alrededor de esta empresa. Perfecto. Esta pregunta nos llegó varias veces y ya la contestaste, pero la hago igual. ¿Cuál es el mejor momento para elaborar un protocolo familiar? Definitivamente no cuando estás en conflictos. Sí, definitivamente. Yo creo que esto exige mucha madurez. Muchas veces los protocolos de familia inician o se genera este ruido en la familia empresaria en las segundas generaciones, porque el padre o la madre están todo el día en su empresa, creen que se la saben todas y lo hacen muy bien además, ¿cierto? Pero cuando se empiezan a involucrar los hijos dentro de la empresa, los hijos empiezan a sentir la incomodidad de trabajar allí con su padre que no les permite hacer nada y su padre tampoco sabe cómo manejar este tipo de situaciones. Luego, ese es un momento al que se llega como por inercia, por necesidad. No debería ser así, debería ser un proceso planeado cuando tenemos hijos que son adolescentes, que ya están en un proceso de perfilamiento profesional, que en ese momento podemos identificar un poco qué queremos nosotros de la empresa frente a nuestros hijos y tenemos esa expectativa de si vamos a vender la empresa o si sí se la queremos dejar a nuestros hijos, pues es un momento donde se pueden empezar a construir protocolos muy a la medida, protocolos sencillos, que regulen situaciones sencillas, porque es que el protocolo nunca se deja de construir. El protocolo se inicia y nunca termina.
porque en la medida que van creciendo los hijos, cuando llegan los nietos, cuando se casan, cuando la empresa tiene un boom, cuando la empresa tiene situaciones complicadas, en cada uno de los momentos vamos reformando el protocolo de familia, pero hay que empezarlo para empezar a tener reglas que prevean las situaciones futuras. El protocolo lo que no hace es regular las situaciones presentes, porque esas se regulan de unas maneras diferentes. Y en línea con con ese comentario que acabas de hacer de que el protocolo se está constantemente modificando, ¿no tiene un plazo de vigencia? El protocolo es un documento vivo, por decirlo es así. un documento vivo, exactamente. Okay. Luego no tiene plazos de vigencia, lo que sí tiene es plazos de estarlo revisando permanentemente y su responsable es el Consejo de Familia. Luego, el Consejo, como está tomando la temperatura de la empresa y de la familia, tiene que analizar los momentos y las situaciones que tenemos que prever para regularlas dentro del protocolo, hacer los cambios necesarios y nuevamente ponerlo en vigor para el cumplimiento de toda la familia. Mire, que aquí hay dos preguntas bastante relacionadas. ¿Qué pasa si hay un conflicto en la empresa familiar y algunos quieren hacer un protocolo, otros no quieren hacer protocolo? Todo el mundo tiene que estar de acuerdo y en caso de que se den conflictos, ¿cómo se resuelven esos conflictos? Pues el mejor momento para hacer el protocolo, como les decía, es en época de paz. El protocolo no va a resolver el conflicto familiar. Esa no es la solución al conflicto familiar. El protocolo debe contener la forma de resolver los conflictos familiares futuros. Esa es la forma como se resuelve. Y el mismo protocolo lo define dependiendo como la familia quiera. Puede ser, por ejemplo, que el consejo de familia sea el intermediario entre las partes en conflicto, que un amigable componedor de la familia que le genere confianza sea aquel que resuelva la situación, que pasemos a un esquema de arbitramiento, por ejemplo, de conciliación privada, que sea además confidencial. Recuerden que hacer públicos los conflictos familiares o los conflictos empresariales lo que genera es que se pierda valor de la empresa. Luego el hecho de tener estas reglas claras nos permite saber que sabemos que hay un conflicto. Los conflictos son normales y naturales dentro de las familias empresarias. Es una realidad con la que nosotros vivimos, pero tenemos que tener claras cómo son las formas que hemos definido, cómo vamos a resolver esos conflictos y eso se detalla allí dentro del protocolo. Ahora, el protocolo, cuando lo hacemos, como es época de paz, vuelvo y repito, lo firman todos, porque el protocolo es un contrato. Y el ejemplo más claro de esto es que el protocolo es exactamente igual al matrimonio. Cuando uno se casa, uno nunca está pensando que el matrimonio es un contrato civil. Uno le pone la argolla de matrimonio y uno lo que siente es un compromiso moral. Pero si uno rompe las reglas del matrimonio, el proceso es un proceso que se va por la jurisdicción del derecho de familia, porque eso es un contrato civil, ¿ya? Igual sucede con el protocolo de familia. Cuando lo Y eso firmamos, es lo que hace que tenga validez legal, ¿verdad? Que es un contrato. cuando lo firmamos, no lo firmamos porque sea un contrato, sino porque todos nos queremos comprometer con un propósito común, que es nuestro compromiso moral. Pero si no lo cumplimos, el protocolo es un contrato y tiene implicaciones para las partes que lo han suscrito. Luego, por eso es importante que todos, en el momento que se construye, todos lo firmen y se comprometan. ¿Y cómo funcionaría? ¿Cuál sería el proceso cuando hay temas de herencia? Sabes que muchos países en Latinoamérica tienen el tema de herencia forzosa, las legítimas, etcétera. ¿Cómo entra eso en todo el tema del protocolo familiar? Eso, dentro del capítulo de propiedad del protocolo de familia, se discuten esos temas. Porque tenemos que pensar si queremos mantener el patrimonio o la empresa como empresa familiar o vamos a ser abiertos a que lleguen otros accionistas a la organización.
Y eso, cuando se toma esa decisión, pues lo que tenemos que hacer es o que los miembros de la familia accionista definan unos esquemas de sucesión vía testamento, por ejemplo, donde quede claro quiénes van a ser los herederos de las acciones de la empresa, y eso lo tienen que presentar al Consejo de Familia o a una comisión que verifique que todos estemos protegiendo a futuro nuestro patrimonio, o que se generen una serie de vehículos legales para proteger igualmente el patrimonio familiar vía fiducias, fundaciones, sociedades, etcétera, que permitan mantener los controles y que se generen una serie de reglas que tienen que cumplirse, como el tema de las capitulaciones matrimoniales o maritales, como las liquidaciones de las sociedades conyugales, como muchos otros esquemas que hay precisamente para proteger ese patrimonio o esa empresa familiar, lejos de que puedan llegar actores externos a involucrarse en las decisiones y en nuestra empresa. Ok, y siguiendo esa línea, Eric, en tu experiencia, ¿cuántos protocolos familiares han resultado exitosos y cuántos han quedado en papel? ¿Y a qué le atribuyes el éxito o fracaso del protocolo? Qué buena pregunta. Porque la respuesta es muy cruda. En mi experiencia, el 70% de los protocolos de familia fallan por una regla muy básica, y es que el protocolo de familia no es un papel. El protocolo de familia es un sentimiento y un compromiso de todos los miembros de la familia. Y eso, como las empresas, tiene que administrarse. Si yo les hago la pregunta a ustedes de qué es lo más importante de su patrimonio familiar, entonces algunas personas le dicen a uno, lo más importante es la empresa, o el apartamento que tenemos en la playa, o el carro, o las inversiones que tenemos en esto. Y a uno nadie le dice, lo más importante del patrimonio familiar es la familia, porque es que la familia multiplica o divide. Si la familia se separa, el patrimonio se divide. Entre la familia esté unida, el patrimonio se multiplica. Luego, tener un consejo de familia fuerte, tener una estrategia familiar, no empresarial también, pero tener una estrategia familiar clara y un consejo de familia unido que trabaja por esto, es la forma de éxito de los protocolos de familia, es la garantía de éxito. Muchas veces en las familias, cuando uno está conformando el consejo de familia, le dicen, pero es que yo quiero estar en la junta directiva de la empresa, ¿a mí por qué me van a poner aquí a trabajar en el consejo de familia? Y le quitan valor al consejo de familia, cuando no hay nada más importante que trabajar por la unidad familiar y por la visión de largo plazo de una familia. Luego es una tarea súper importante que tiene que desarrollarse con mucho compromiso por parte de los responsables, y ahí está el éxito de los protocolos de familia. Y en particular lo que buscamos nosotros cuando asesoramos es no simplemente lograr una firma, sino lograr las reuniones del Consejo de Familia, que tengan un inicio, que sepan a qué se reúnen, que tengan temas claros, que generen valor y que haya una continuidad en las reuniones para que el Consejo inicie su vida con actividades que le generen valor al resto de la familia empresaria. Muchas gracias por esa respuesta. Efectivamente una pregunta muy interesante. Y esta que viene también porque creo que aplica para muchas situaciones de empresas familiares. ¿Qué pasa cuando una empresa es producto de la idea de dos personas amigas y hay dos familias involucradas? ¿Cómo funcionaría ese tema de protocolo familiar cuando ya no estás hablando de una familia, sino de varias familias que tienen una idea de negocio, la ejecutan, trabajan en el negocio y luego tienen que ponerse de acuerdo para temas de sucesión? Están peligrosas las preguntas que están haciendo, pero en esos casos obviamente dependerá los niveles de participación de los socios dentro de la empresa, pero pensemos en que es una participación igual. Ahí no estamos hablando de protocolo de familia.
porque lo cierto es que son dos realidades familiares muy diferentes que confluyen seguramente en la propiedad de una misma empresa. La sugerencia en esos casos es trabajar sobre políticas de gobierno corporativo en donde se involucran aspectos de un protocolo de familia. Me hago entender. Dentro de las buenas prácticas de gobierno corporativo, por ejemplo, creamos una junta directiva o un consejo asesor, vinculamos miembros externos independientes para empezar a generar profesionalización de las decisiones dentro de la empresa. Regulamos el tema del trabajo de los familiares en la empresa, por ejemplo, decimos o si pueden trabajar o no pueden trabajar con estas condiciones de supervisión, con estas condiciones objetivas de evaluación. Definimos temas de cómo retirar recursos de la empresa, definimos temas sobre los activos de la empresa. Imagínense que en una empresa particular que trabajaba, en una de las entrevistas con uno de los accionistas, en un caso muy similar, uno me decía, Eric, es que a mí me da mucha rabia cuando yo veo el fin de semana que mi socio va a la empresa y coge el camión y se lo lleva para su otra empresa, para hacer unas vueltas con el camión, etc. Eso a mí me genera mucha perturbación. Y vean que en los pequeños detalles de no tener reglas claras se generan los grandes problemas de las empresas. Luego, en ese caso en particular, la respuesta es normas claras de gobierno corporativo y se vinculan a algunas normas relacionadas con las empresas familiares que tienen que ver con las familias particulares de cada uno de sus accionistas. Excelente, excelente. Bueno, creo que se nos ha acabado el tiempo, Eric. Tenemos todavía varias preguntas que podemos contestar en los próximos días. Así que, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos y por contestar a todas nuestras preguntas. Yo creo que hay oportunidad interesante y pienso que van a seguir llegando las preguntas. Así que de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. A nuestros participantes, gracias nuevamente por estar con nosotros. Estamos listos para contestar a sus preguntas, así que por favor envíenlas y las vamos a contestar en los próximos días. Pues Karina, nuevamente gracias a ti, a OMC Group y a todos los participantes, efectivamente que aprovechen a mandar esas preguntas no tan difíciles y nosotros trataremos con muchísimo gusto de contestarlas y de poderles generar valor en sus empresas familiares. Saludos a todos. Muchísimas gracias, Eric. Hasta luego, buenas tardes.